El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis de la mañana con 19 minutos. Arrancamos ya nuestro espacio de la tertulia. Explicándoles por las preguntas que nos han hecho a través de Facebook y también a través de WhatsApp, a pesar de que no nos van a poder escuchar ellos. Tenemos problemas con la salida a través de nuestra frecuencia acá en la capital de la República, porque hay una construcción bastante grande que se está levantando junto al predio de la radio, que por tercera ocasión nos ha provocado daños en el sistema eléctrico. Entonces hubo algún inconveniente el día de ayer y nos han dejado sin poder salir en nuestra señal FM acá en la capital de la República, así que para bajarle las tensiones y evitar cualquier tipo de hipótesis o elucubraciones con respecto de o suspicacias de por qué los contertulios y a primera hora no salen Quito, es más bien por un problema de carácter técnico provocado por la construcción que está junto al edificio aquí en la avenida 6 de diciembre. Bueno, va a tener, estimado amigo, que gastarse los megas, pero de verdad nos honran con su gentileza. Tenemos ese problema en Quito, creo que es la tercera o cuarta vez que nos ocurre. Aquí junto a la radio se está construyendo un edificio muy alto, muy grande, ¿no? Y más bien la construcción ha sido muy rápida, digo, para la magnitud de la obra, pero para nosotros, para la empresa, para la radio ha sido un dolor de cabeza porque en varias etapas de la construcción se han generado dificultades. En alguna ocasión se provocó un cortocircuito acá que inclusive unos equipos del DJ Line se dañaron. De hecho, este daño creo que ha salido más barato, ¿no? O sea, solo estamos fuera del aire porque la vez anterior quemaron consolas, quemaron los... ¿cómo se llaman sus equipos, DJ? Los controladores del DJ. Claro, pues el DJ sin eso, sin su herramienta de trabajo no puede... Exacto, es como que a nosotros nos corten la lengua. No, pues claro, el DJ le cortan los controladores y no puede mezclar esas mezclas del DJ, que tanto le gusta a la audiencia, los viernes y los fines de semana. Pero bueno. ¿Qué pasa? Pilar Rojas dice, se va a acabar los megas. Piratele el wifi al vecino. Estamos justamente en www.radiomajestad.com. Estamos por Facebook Live. También hay planes a través de los cuales el Facebook sale más barato. Estamos en Manaví en 88.5, allí sí con la señal abierta. En Esmeraldas 97.5. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de la señal de Majestad Televisión. Abrazos a los televidentes de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas que sintonizan Majestad TV, e igualmente para esa provincia estamos en el canal 3 para los abonados de TVNet. Gracias por la gentileza, gracias por los comentarios, por observar este espacio y por acompañarnos en el cierre de esta semana en la que, digamos, las cosas se han normalizado. Cerramos la semana, una semana en la cual se ha logrado trabajar normalmente. El lunes todavía con algunas dificultades, pero yo creo que ya desde el martes se normalizaron las cosas. Martes, miércoles, jueves y hoy mismo viernes, las cosas ya están otra vez en su cauce. Sin embargo, digamos, es lo que pasa hoy, es lo que se siente hoy a este viernes 18 de octubre. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar en los próximos días, porque tengo la impresión, contertulio, amigos, amigas que nos escuchan, que nos observan, tengo la impresión de que todavía hay una suerte de incertidumbre que se respira en el ambiente en torno a lo que podría pasar. ¿Y por qué digo esto? Para empezar, el gobierno, y no es un dato menor, yo sí quisiera, y ojalá tener la oportunidad la próxima semana, ojalá que se pueda. Créannos que hemos tratado de buscar la posibilidad de tener en esta mesa de trabajo autoridades como el secretario particular Juan Sebastián Roldán, el ministro de Finanzas, como el secretario, como el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, como el ministro de Trabajo Andrés Madero, como el secretario general de la Presidencia José Augusto Briones. Hemos procurado, les hemos invitado, hemos cursado recurrentes invitaciones y no lo hemos logrado. En realidad no ha sido posible conversar con ellos.
Sí hemos tenido la posibilidad de dialogar con otros funcionarios que tienen la gentileza de venir acá aprovechando la coyuntura. Estuvo pues el día martes, el día miércoles el director de la Agencia Nacional de Tránsito, ayer la ministra de Turismo. La semana pasada la ministra de Inclusión Económica y Social, Sí, que tenemos entendido a esta hora, ha ha presentado renunciado. su carta de renuncia. Claro, de eso también vamos a hablar. Pero digamos, hemos hecho lo posible, no ha sido posible. Ojalá que la próxima semana tengamos oportunidad de recibir alguna de estas autoridades para poder conversar e indagar un poquito los temas. Pero digo, no es un dato menor, más allá de que me dio la impresión que mediáticamente como que pasó desapercibido. El hecho de que el gobierno ha tenido algunos ejercicios esta semana, mantuvo la mesa con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, avanzando en lo que tiene que ver con principios de acuerdo de lo que podría ser el decreto ejecutivo que seguramente va a focalizar los subsidios a los combustibles. Yo no tengo dudas que esa va a ser la orientación. Y tuvo el día miércoles un encuentro con varias centrales sindicales. Digo, pasó desapercibido y me dio la impresión que no se dio la fuerza del caso a la ausencia en el diálogo del miércoles de los dirigentes del Frente Unitario de los Trabajadores. Nosotros tuvimos acá el día lunes a Nelson Erazo del Frente Popular, con quien conversamos de la invitación que había formulado la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Organización de las Naciones Unidas para que el día martes tengan esta reunión las autoridades del gobierno con las centrales sindicales bajo la mediación y observación de la Conferencia Episcopal y de Naciones Unidas. Nelson Erazo dijo, nosotros vamos a asistir. Esas fueron las palabras de Nelson Erazo, quien, yo discrepo y se lo dije a Nelson el día lunes, discrepo con su visión, decía, es una victoria, yo no considero que es una victoria, yo considero que el país perdió. O sea, yo sí soy de los que cree que no hay ganadores de aquellos 11 días de protestas, yo creo que todo el país perdió. Yo discrepo con la visión de que fue una victoria, era la visión del dirigente y Nelson Erazo decía, vamos a ir a conversar con el gobierno. Esto nos lo dijo el lunes. El martes no hubo la reunión con los sindicatos, se la pasó para el miércoles y resulta que, oh sorpresa, en la reunión del miércoles no aparece el Frente Unitario de los Trabajadores. Esa reunión fue encabezada por el propio presidente de la República. Vimos en las imágenes al vicepresidente Otto Sonnenholzner, al ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, a la ministra de Gobierno María Paula Romo, entre otras autoridades. Y por el otro lado, vimos al señor Osvaldo Chica de la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que hay que decirlo y hay que contarle a la audiencia. La CUT nace en el gobierno anterior, como ocurrieron con otras organizaciones, nace como una especie de contrarréplica, como respuesta. Nace para Sí, fraccionar, para dividir a la dirigencia sindical. El movimiento laboral, como ocurrió con la red de maestros y como ocurrió con otras La organizaciones. red de médicos. Exacto. Sí, ajá. Nacen para dividir a estas organizaciones tradicionales. Entonces, la CUT fue creada en el gobierno anterior. Yo recuerdo claramente los discursos del señor Osvaldo Chica en su momento, apoyando al gobierno anterior. Bueno, el señor Chica ha cambiado, igual que ha ocurrido con otros personajes, en una total falta de coherencia, porque eso es lo que han evidenciado algunos personajes, entre ellos el presidente de la CUT, que ahora se queja o ahora menciona cosas que no dijo anteriormente. Entonces yo sí critico, lo hago con respeto, pero sí con frontalidad, yo sí critico la falta de coherencia de mucha gente. Creo que el político, el dirigente debe ser coherente y eso no se ha sentido en los últimos tiempos por parte de algunos. Se acomodan a la se acomodaron al coyuntura. momento. Entonces la CUT se acomodó al momento y la CUT se acercó al gobierno del presidente Lenín Moreno. Está en su derecho. Yo lo que cuestiono es la falta de coherencia en el discurso de ciertos personajes, en este caso de los dirigentes de la CUT. Pero bueno, estuvo la CUT. La CUT ha estado respaldando la posición del gobierno del presidente Lenín Moreno respecto de los temas laborales. Recordar a la audiencia, incluso para poner en contexto lo que estoy señalando, que si mal no recuerdo en mayo pasado, creo que fue mayo o marzo, se anunció que hubo un acuerdo entre el gobierno, un segmento de los sindicatos y el sector empresarial respecto al contenido de las reformas laborales que hasta hoy no llegan a la Asamblea Nacional. Y dentro de los sindicatos estaba la CUT, no estaba el Frente Unitario de los Trabajadores. Bueno, la CUT estuvo invitada el día miércoles. Estuvieron invitados los dirigentes de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Estuvo allí Miguel García Falconi, que es el dirigente histórico de la Federación de Servidores Públicos. Y estuvo, entre otros, Remigio Hurtado, quien representa la Confederación de Servidores Públicos, que es otro organismo
que también tiene relación con el sector público, entre otros. Y avanzaron en este diálogo, luego hubo una declaración de prensa donde intervinieron algunas autoridades y también dirigentes de las centrales sindicales que participaron y anunciaron justamente algunos principios de acuerdo, por ejemplo el tema de las vacaciones, por ejemplo el descuento de un día de sueldo, etcétera. Pero no estuvo el FUT. A mí sí me llamó la atención con Tertulio que no haya estado el FUT. Ayer tarde fueron al Pero Palacio. espérate, pues esto fue el miércoles. ¿Ya? ¿Qué pasó ayer? Ayer en la mañana, los señores del FUT en la mañana anuncian que el 30 de octubre se van a movilizar porque se consideran engañados. Que se van a movilizar el 30 de octubre. Créanme, señores, el país no creo que aguante otro día más de paralización. Yo no creo que aguante otro día más de paralización. Aquí también hay que apelar a la sensibilidad de todos, no solamente del gobierno y no solamente de los sindicatos, de todos. El país no aguanta una jornada más de paralización, de verdad, de verdad. O sea, no tienen idea cuánto perdió el país a nivel social, a nivel económico, durante esos 11 días de inestabilidad en las calles de las principales ciudades de la República y en las carreteras. O sea, no tienen idea, créanme. Ayer la ministra de Turismo decía, $5 millones diarios. 55 millones de dólares en 11 días de protestas. Tomen en cuenta que también había una expectativa respecto del feriado del 9 de octubre que se pasó al 11, 12 y 13 de octubre, que no hubo movimiento económico. Y por eso yo sí justifico, y de eso también vamos a hablar hoy, la decisión del gobierno. Yo sí en lo personal respaldo y estoy de acuerdo con la decisión del gobierno de ratificar el feriado del 1, 2, 3 y 4 de noviembre, porque el país también necesita reactivarse desde el punto de vista turístico. O sea, no nos olvidemos del área turística. Los feriados también reactivan la economía. Y este es el último feriado largo del año, entonces hay que tomar en cuenta aquello. Pero bueno, el FUD anuncia esto con Tertulio, y luego al mediodía presentan una comunicación a través de la cual señalan que a las 3 de la tarde iban a ir al Palacio de Carondelet. Yo quiero saber si finalmente se ocurrió esa reunión. Lo que pasa es que ayer en horas de la mañana ellos, o al mediodía, anuncian nuevamente paro para el 30 de octubre. En la mañana, pues. Claro, y después se había anunciado una reunión en el Palacio y creo que esa reunión finalmente se canceló. Exacto. Lo dijo en la rueda de prensa posteriormente Juan Sebastián Roldán junto a Richard Martínez cuando hicieron el anuncio de que hoy llegaría el proyecto de reformas tributarias de la Asamblea, de que no había posibilidad de diálogo si es que previamente el FUT anunciaba convocar nuevamente a un paro nacional. Entonces creo que quedó trunca la posibilidad de que se sienten a conversar y finalmente no hubo ninguna suerte de diálogo entre el gobierno y el Frente Unitario de Trabajadores. Sí, digamos, coincido contigo con respecto de que el país, después de los 11 días que vivimos de paralización, difícilmente va a poder soportar desde el punto de vista económico, productivo, laboral, otras jornadas de movilizaciones y de paros, pero hay que ver también qué tan sincero y qué tan abierto es el diálogo que se ha planteado con el gobierno, porque si finalmente, y esto es algo que lo vamos a profundizar con Pablo Dávalos más adelante, si es que el diálogo no ha sido totalmente transparente, si es que el diálogo no ha sido un ceder de lado y lado, y si nuevamente existe la posibilidad de que se impongan desde el gobierno políticas que vayan en detrimento de las clases más populares, yo estoy más que seguro de que nuevamente la mecha se va a encender. Totalmente. De hecho, y esto digo, no es algo que solo yo empiezo a especular sobre aquello. El propio presidente Moreno en su discurso en la Plaza Grande el martes lo mencionó. Él dijo, está abierta la posibilidad de que se provoquen, de que se generen nuevos brotes de protesta e incluso de violencia. Entonces, creo que el propio gobierno es consciente de aquello, de que la construcción de este nuevo decreto que va a reemplazar al 883 de la eliminación de los subsidios podría generar algún tipo de malestar. Insisto, si es que ese diálogo no ha sido lo suficientemente franco, sincero, transparente entre las partes. Le he escuchado al economista Dávalos referirse sobre detalles que pueden ser solo eso, ¿no? Detalles, pero que a la larga cuentan de lo que fue el diálogo por la paz del pasado domingo entre los dirigentes indígenas y el gobierno, y por ahí digo, pueden quedarse pueden abrirse algunas fisuras que podrían
terminar provocando un daño irreparable a este momento indispensable que está viviendo el país, que es el de nuevamente de la reconstrucción y del diálogo por la paz y por el bienestar de todas y todos. Entonces, yo sí espero francamente que el gobierno sea consciente de que es necesario de lado y lado, y acá también un llamado a la dirigencia sindical, a la dirigencia indígena, para que de alguna forma también vayan un poco bajando la calentura en sus discursos y puedan sentarse a dialogar. Es obvio que acá, para tratar también de solventar las necesidades desde el punto de vista fiscal que tiene el Estado, creo que es un momento en el que todos los ciudadanos tenemos que reflexionar de que nos va a tocar poner el hombro a todos, ¿no? Pero también, creo yo, sobre la base de información real, sobre la base de información certera, transparente, que tiene que dar el Estado. O sea, creo que sí nos quedan dudas, por ejemplo, con respecto a lo que nos dijo Pablo Zambrano acá, de que hasta el 30 de septiembre el gobierno manejaba la posibilidad de incrementar el IVA, como el correísmo lo denuncia a través de redes sociales. Parecería que fue una jugada más bien política, más que técnica y económica. No terminar dándoles la razón a los correístas que lo denunciaron en redes, y voy por la eliminación de los subsidios de las gasolinas sin consultarle a nadie. O sea, bien lo citas, ¿no? Para mí sí fue una revelación la declaración del martes aquí en estos micrófonos de Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, gremio al que en su momento perteneció el actual ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. De que hasta el 30 de octubre los gremios empresariales habían sido informados de que el gobierno apuntaba a proponer a la Asamblea Nacional una reforma tributaria para elevar el IVA del 12 al 15%. Y, oh sorpresa, aparece el martes el presidente con el anuncio de que el IVA se mantiene, que no va a haber ninguna propuesta. Yo ahí además tengo una lectura adicional. Yo coincido con tu lectura respecto a que efectivamente hubo unas alertas generadas por varios sectores políticos, pero particularmente yo creo que el gobierno se echó para atrás porque me parece que no había ambiente político en la Asamblea para elevar el IVA. No lo había. Yo dudo mucho, y esto lo vengo diciendo hace meses, lo vengo diciendo desde hace rato, desde que ya se sabía que se iba a enviar una reforma tributaria, hace meses. Yo no veía y no veo ambiente político en la Asamblea para aprobar un proyecto de reforma que implique un aumento de impuestos. Pero es que tienes además como tus aliados a dos tiendas políticas que durante los años de gobierno anterior siempre se opusieron a que existan incremento de impuestos. Entonces, ¿cómo es que el equipo imposible. Político y los asesores del gobierno no se dan cuenta y no leen eso? ¿Cómo no se dan cuenta de que el Partido Social Cristiano, que además están pensando en las elecciones del 2021, a ver, acá tiene que ser la lectura muchísimo más amplia, ¿no? Más integral de parte del equipo de asesores del gobierno. Probablemente, y como ha dicho como han dicho los ministros del gabinete, el presidente Moreno no está pensando en las próximas elecciones, que no va a ser candidato. Pero sus aliados sí están pensando en las próximas elecciones. Entonces ellos no se van a jugar ese capital político, y me parece que ni siquiera valoraron eso en el gabinete, ¿no? De que van a necesitar los votos de Creo y del PSC para poder aprobar una reforma tributaria. Claro, o sea, sí, complicado, pero claro, esta revelación, que además a mí la revelación de Pablo Zambrano esta semana me ratificó el hecho, la opinión que yo he mantenido desde que se tomó la medida, me ratificó el hecho de que efectivamente la medida económica de eliminar los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís y al diésel para uso automotriz no fue una decisión, digamos, enmarcada dentro de un plan integral, sino una decisión más bien tomada al calor de las necesidades fiscales. Eso lo he sostenido en varias ocasiones, lo he dicho, lo ratifico el día de hoy. Y digo, a mí las declaraciones de varios voceros, de varias autoridades, las declaraciones de analistas, las declaraciones de dirigentes empresariales, de dirigentes sindicales, me invitan a reflexionar en aquello. No hubo un plan integral, digamos, en el discurso político suena muy bien. Es más, yo comparto, y lo he dicho, que a alguna gente no le gustó. Lo dijimos en su momento. Compartimos, y me tomo las palabras del contertulio, hago mías las palabras del contertulio, compartimos efectivamente la necesidad de revisar los subsidios, el concepto de subsidios a los combustibles. Porque el subsidio efectivamente tiene que beneficiar a quienes menos tienen y no beneficiar a las clases más pudientes del país. Sí, conceptualmente sí. Que la medida, creo yo, y los episodios ocurridos posteriormente y la forma como se echaron para atrás, me invitan a pensar de que no fue parte de un plan integral y que solamente se pretendió posicionar en el ambiente. El tema del contrabando es otra cosa.
pero yo no creo que haya sido parte de un plan integral. No, y a mí me parece que fueron buscando, como en lo de las protestas, por eso a ratos me da impresión de que sí, yo coincido con quienes dicen que hay demasiada improvisación en el gobierno. El tema del contrabando, el tema de no beneficiar a los más ricos, el tema ambiental también se citó. Es como durante las protestas, ¿no? Primero culpar a los transportistas, después a los indígenas, después a los correístas, después a Maduro y por último a RT y Putin, ¿no? Sobre el tema de las decisiones económicas, por acá teníamos una pregunta de Luis Fernando Intriago que me parece que es bastante pertinente con Tertulio y que creo que Pablo Dávalos en su condición de académico y economista especializado en estos temas nos va a poder dar más luces, pero vamos, digamos, a hacer una valoración de lo que nos dice Luis Fernando. ¿Qué impacta más en el bolsillo de la gente, la elevación del IVA o la eliminación de los subsidios a los combustibles? Indudablemente yo creo que la elevación del IVA, porque con el IVA todo el mundo va a terminar pagando ese impuesto, todo el mundo. O sea, el momento en que, por ejemplo, vayas a comprar una camiseta, un pantalón, vas a pagar IVA, ¿no? A diferencia de los combustibles, en el caso de Quito, pensemos, una ciudad de más o menos 3 millones de habitantes, hay 500.000 autos. Son 500.000, personas las que se beneficiarían del subsidio a los combustibles, pero tienes 2,5 millones de habitantes que en el día a día consumen, compran, adquieren cosas y que pagan IVA. Yo creo que es más del impacto si es que incrementas el IVA. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Déjame hacer una digresión al comentario que estamos generando acá, porque más oyentes se siguen sumando a la transmisión y están preguntando qué pasó con la señal de Quito. Quiero actualizarles, no es nada del otro mundo, fue un problema técnico provocado por la construcción que tenemos contigua a nuestro edificio. Es la tercera o cuarta vez que nos ocurre acá. Justamente nos ha generado algunos problemas la construcción del edificio contiguo, pero esperamos que esto se solucione en el transcurso de las próximas horas. Estamos en la señal web a través de www.radiomajestad.com, estamos en la transmisión normal de Facebook Live y estamos también transmitiendo en señal abierta para las provincias de Manabí y Esmeraldas, igualmente para Santo Domingo a través del canal 3 de TVNet, para sus abonados y también por Majestad Televisión, para que no haya ninguna preocupación. Yo suscribo tus palabras respecto del IVA. Yo insisto en el tema de los subsidios a los combustibles. A mí me parece muy interesante comenzar a mencionar el hecho de que el Estado no tiene por qué subsidiar o no debería subsidiar los combustibles fósiles. Sí, o sea, si tú tienes una visión de medio ambiente, de cuidar el ambiente, etcétera, sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo conceptualmente, pero la gente no va a dejar. A ver, esa sí, también es una lectura, me parece a mí, medio hipocritona, ¿sabes? Sí, porque, totalmente. A ver, pensemos en el ambiente. Totalmente. Si pensaríamos en el ambiente, dirías que porque te aumentan el precio de los combustibles, tú vas a dejar de utilizar el auto, vas a empezar a caminar, vas a usar bicicletas eléctricas, o bicicletas, o monopatines, o scooters eléctricos, o autos eléctricos. Para empezar, que los autos eléctricos son mucho más caros. Sí. Que los autos convencionales. Empecemos por ahí. Ya, entonces, tú vas a seguir usando tu auto porque necesitas movilizarte y necesitas trabajar. Probablemente vas a, digamos, ya no hacer como antes, que apenas la pluma bajaba a la mitad del tanque, lo volvías a llenar. Ahora capaz que te esperas hasta consumirte un poco más de combustible, qué sé yo. O sea, vas a tratar de optimizar más el uso del combustible porque está más caro. Pero dejar de utilizar el vehículo, la gente no lo va a hacer. Eso no va a pasar. Y por eso yo te decía, y yo lamento, que esta decisión no forme parte de un plan integral. Yo lo siento así. Es apenas una opinión de quienes hablan. Yo siento que no es una decisión atada a un plan integral. Porque si tú me dices a mí que vas a eliminar el subsidio a los combustibles, que vas a liberar los precios y que esos recursos los vas a destinar para otros menesteres, está bien, ok. ¿Qué le das como alternativa a la gente? Se dice, vas a obligar a que la gente use más transporte público. ¿Qué transporte público? Aquí en Quito todavía no funciona el metro. Claro. Para empezar. A mí, por ejemplo, en lo personal, cuando muchas veces yo me desplazo hacia el centro, desde donde está la radio hasta el centro, yo prefiero ir en ecovía que ir en mi vehículo. Porque es mucho más fácil transportarse, o sea, no tienes el dolor de cabeza del tráfico, no tienes el dolor de cabeza del estacionamiento, sí tienes el dolor de cabeza de que vas bien apretado, de que muchas veces te pueden robar, te pueden sacar la billetera, te pueden abrir la mochila, sí, es verdad. Ya, pero conceptualmente, si hubiese una mejor oferta de transporte público, uno obviamente deja el vehículo.
como ocurre en las grandes metrópolis a nivel mundial. Ese no es el caso del Ecuador. En Ecuador todavía tienes deficiencias en el transporte público, para empezar. Entonces, el concepto de que te van a obligar a usar más transporte público, señores, hablemos de eso cuando esté funcionando el metro y cuando efectivamente, y ojalá que así sea, el funcionamiento del metro esté atado a todo un sistema integrado de transporte. Hablemos de la municipalización del servicio de transporte, que ese debate también se generó a propósito de la movilización de los transportistas. Y el hecho de que las grandes ciudades, la mayoría de ciudades del país, estuvieron con dificultades por el paro de los transportistas. Hablemos sobre eso, pero ese debate con tertulia, amigos y amigas, no lo generas de un día para otro, ni de una semana para otra. Es todo un proceso. Es un proceso. No lo haces de un día para otro. Entonces, con todo respeto, a mí no me vengan a decir, o no me vengan con los argumentos del tema del contrabando, del tema del transporte público, que no sé qué. No, señores, la medida del subsidio fue netamente fiscal. Netamente fiscal. El tema del diésel. Por ejemplo, ayer yo escuchaba una propuesta interesante en una radio colega, me parece que algún oyente la planteó, de que se generen mayores restricciones o que se encarezca la importación de vehículos a diésel, para uso particular. No hablo del transporte de pasajeros ni del transporte de carga, sino para uso particular. Pongan ese tema en el debate, porque digo, mucha gente, por el costo del diésel, un dólar con 0.37 centavos, el diésel aquí es muy barato. Y hay gente que hizo una inversión, se compró una camioneta a diésel o un vehículo a diésel para uso particular y justamente se beneficia de ese subsidio. Digo, una persona que se compra para uso particular un carro a diésel, primero que no es una persona pobre. No es una persona pobre. Es una persona de clase media para arriba. Y no es lo mismo una persona que adquiere una camioneta con fines de trabajo, con fines comerciales, con fines productivos. No, no es lo mismo que una persona que adquiere un vehículo a diésel para fines particulares. Debatamos eso, pero pongamos en el tapete de la discusión de forma más transparente, y esto tiene que ser el inicio de un proceso mucho más amplio de diálogo nacional. Yo sí quisiera saber, por ejemplo, con tertulia, amigos, amigas, y tomándole las palabras al señor presidente de la República, recordándole además a la audiencia, porque procuramos ser coherentes con lo que decimos y con lo que pensamos, que en un primer momento nosotros desde ese espacio de noticias, nosotros sí respaldamos el proceso de diálogo del presidente Moreno. Pero por supuesto, en un primer momento, cuando empezó el gobierno y habló del diálogo, a mí me pareció muy interesante esa visión de comenzar a acercar posiciones, porque claro, tuviste o tenías un país polarizado. Más allá de que sea Moreno, ¿no? Sí, podía sí. haber sido Moreno, podía haber sido Lazo, podía haber sido Pérez o Cualquiera. López o Sí, sí. Moncayo. Cualquiera. No Pero tiene que ver con que sea Moreno. No, pero a mí el concepto del diálogo, yo sí lo respaldé en su primer momento desde esta modesta tribuna periodística y desde mi visión muy personal. Pero digo, no basta con dialogar o presentarte como el gobierno del diálogo o el presidente del diálogo o las autoridades del diálogo. No basta con eso. ¿Sobre qué se dialogó y hacia dónde apuntó el país? Estos son temas de fondo, señores. Y claro, yo lo que ejemplo, siento es que lamentablemente con Tertulio, en el diálogo no se abordaron estos temas que terminan siendo temas de fondo. O sea, finalmente no sé ni siquiera qué se negoció, qué se Exactamente. habló, qué se dialogó, porque si viene Jaime Vargas y dice que desde diciembre del 2017 no han vuelto a dialogar con el gobierno, o sea, parecería que, por ejemplo, los indígenas en un primer momento se contentaron únicamente con la devolución de la sede y su concesión por 100 años, ¿no? O el comodato ese por 100 años. Y pare de contar, o después con el anuncio de que se entregaría la sede de UNASUR para la construcción o la implementación de una universidad indígena. Pero sí, habría que ver cuáles finalmente han sido los resultados del diálogo. Exacto. Eso nos dijo Jaime Vargas, Claro. desde diciembre del 2017. No lo dijo. Ayer Wilson Merino del Cabildo Cívico nos dijo también que el famoso acuerdo 2030 no se sabe hacia dónde va, qué es lo que pretende, si hay resultados o no. Y para aclararle a alguna gente que está comentando, a ver, si no nos han escuchado siempre, nosotros al siguiente día del anuncio del presidente el 1 de octubre, el miércoles 2, nosotros aquí dijimos que la liberalización de los precios de combustibles y la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel iba a provocar el
inmediato incremento de los precios de los combustibles y eso iba a generar un efecto dominó y fue lo que ocurrió. Lo primero fueron los pasajes. Claro. O sea, Pero dijimos yo no- aquí, pues. nosotros dijimos aquí porque parece que alguna gente o no nos oye siempre o se queda solo con lo que dices en ese momento. Al siguiente día lo que nosotros dijimos es que incremento de los precios de los combustibles iba a incrementar las tarifas de los pasajes, las tarifas de los taxis, iba a incrementar los fletes, iba a incrementar el precio de los productos. ¿Qué fue lo que, lo que inmediatamente ocurrió? Que se incrementaron los pasajes, temporalmente, pero se incrementaron. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo especulación, desabastecimiento de productos, porque ya se empezó a especular con los precios, porque ya la gente empezó a guardarse los productos y cosas por el estilo. Eso fue inmediato. Que hubo analistas económicos, eso sí, economistas graduados en la universidad, Claro. que dijeron que no tenían por qué subir los precios, que eso ocurría solo porque en la época anterior, cuando teníamos máquina que imprimía billetes, que por eso era que subían los precios, no porque subías el precio de la gasolina. O sea, tratando como de lavarle el cerebro y de adoctrinarle a la gente de que no, pues nosotros decíamos todo lo contrario, porque es obvio, o sea, si te suben el precio del galón del diésel y eso implica de que el dueño del camión o del tractor o de lo que sea tiene que destinar más recursos para llenar el tanque, para el flete o para arar el suelo, lo que sea, eso incrementa el precio del producto y a quien se le traslada ese incremento es al consumidor, es a la gente. O sea, no hay que ponerse una venda en los ojos y nosotros acá siempre hemos Sí, dicho eso, lo dijimos. que tenemos también nuestra propia lectura y nuestra propia reflexión sobre el tema de los subsidios también. O sea, siempre hemos sido del criterio de que los subsidios para beneficiar a quienes más necesitan tienen que ser focalizados. Tienen que ser focalizados. Por eso es que a mí, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, que puso el ministro de Finanzas del auto de $40,000 al que le pones extra, no era el mejor. Si tienes para comprarte un carro de $40,000, Puedes no pagar le la pones, super, no le pues. pones extra. Pues. Claro, pues. Claro. O sea, Háblame de un vehículo familiar, de un vehículo económico, de un vehículo de 10,000, de 12,000, de $15,000, ¿no? un vehículo económico no te cuesta más de $20,000. Así es. Ujú. Así es. O sea, las clases populares no compran un vehículo de $40,000. O sea, para empezar. Para empezar. Quien tiene para comprarse un vehículo de $40,000, perdóneme, tiene para poner gasolina azul. Es que es así. Es así. O sea, yo sí creo que hay que transparentar el debate y hay que desapasionar el debate. Aquí me pone el doctor Patricio Reyes a propósito del tema de los vehículos a diésel. La Trailblazer a diésel o a diésel, $57,000 subsidiado. Eso, por ejemplo, debatamos. Eso yo creo que sí hay que debatirlo. Los vehículos para uso particular, con este costo, como el ejemplo que nos pone el oyente, y que se benefician de un subsidio. Esa gente, perdóneme, no tiene por qué beneficiarse del subsidio. No es lo mismo que aquel que tiene una camioneta diésel y que resulta que esa camioneta o ese camioncito le sirve para sacar los productos de las zonas agrícolas de la provincia de Tungurahua, llevar al mercado mayorista o traerlas al mercado mayorista de Ambato o traerlas al mercado mayorista de Quito. No es lo mismo. Entonces, ese debate debe ser transparentado dentro de estos diálogos. Jonathan Buitrón me dice algo también interesante. La super debería tener un impuesto, la extra sin subsidio y el diésel con subsidio focalizado o encarecer los vehículos a diésel de uso personal, básicamente la sub. Eso, por ejemplo, es interesante. Propuestas de los oyentes. O sea, yo sí siento que eso no se ha debatido con Tertulio. Mi punto es ese. Te presentas como el gobierno del diálogo, que está bien, insisto. Conceptualmente yo sí respaldo cualquier mecanismo del diálogo. Y suscribo tus palabras. Sí, No pero importa dialogas, quién sea. pero no tomes las decisiones sin consultar. Exactamente. Oye, y no es que me estoy contradiciendo, yo creo que lo del IVA termina siendo peor. Porque el IVA lo pagamos todos, no necesariamente los que usan auto. Todos pagamos el IVA. Todos. Y eso puede dar lugar a, como decía hace un momento José Antonio Sánchez, que de ahora en adelante te acostumbres a, si quiere no le cargo el IVA. ¿No? Claro. Acuérdense que esa es una, si quiere no le cargo el IVA. Que es una práctica que ha sido erradicando con el paso del tiempo, porque claro, este tema también ha sido cultural. Claro. Pero ha sido cultural. Entonces y tampoco le vas a obligar a la gente a dejar de consumir determinados productos porque suben de precio por el tema del IVA. Yo consumo lo que a mí me da la gana. Claro. Y compro lo que a mí me da la gana y como lo que a mí me da la gana.
¿no es cierto? O sea, es que como ya te subieron el IVA, mejor ya no comas de eso, pues, o no compres de eso, si te resulta más caro no lo hagas, porque además una cosa, si subes del IVA, en este momento en el que el Ecuador lo que necesita es que haya mayor circulante y mayor comercio, lo que pasa vas a provocar es que ya no haya ventas, pues, y se genere un proceso de deflación que termine significando un decrecimiento de la economía en el Ecuador. Ahora, lo que nos dice acá otro oyente, Simone Contreras, dice, la canasta básica no paga IVA, ojo, es verdad. Es verdad que la canasta básica no paga IVA. Sí, pero usted pero tiene hay que... otros efectos colaterales asociados. O es sea, verdad. Pero a ver, ¿qué Es vives? verdad. ¿Solo vives de la canasta básica? No, pues. Si hay efectos colaterales. Si arriendas, te cobran IVA. Te cobran Te IVA. cobran IVA. Si compras Claro. los uniformes para tus hijos, te cobran IVA. Por supuesto. Zapatos, útiles, uniformes. Creo que sí te cobran Te IVA. cobran IVA. El beneficio, que por ejemplo, digo, eso también contribuyó. Yo creo que esa es una de las cosas positivas de los últimos años en el tema tributario. Deducir. La deducción de gastos personales. Ya, la deducción de gastos personales, ¿a qué ayudó? Que de esto también se estaba hablando, de que iban a eliminar la deducción de gastos personales o que le iban a limitar o le iban a reducir. Ojalá que no lo hagan. Pero la deducción de gastos personales nos obligó a los ecuatorianos a pedir siempre factura. O sea, ya el famoso, ¿quiere con factura o sin factura? Ya no se aplica. Creo que ya casi no se aplica. ¿Por qué? Porque pedimos factura para poder reducir gastos personales. Ujú. Pero ahora puede ser que, digamos, los que no están sobre la base Claro. del pago del impuesto a la renta prefieran evitar que les den factura. Nos dicen que los arriendos no pagan IVA. Oye, por otro lado, Gracias por la precisión, que no pagan IVA los arriendos. Oye, Gracias por la precisión. por otro lado, me parece a mí que la decisión ahora mismo tiene que ser absolutamente consensuada. Insisto, el tema del diálogo. Tiene que ser consensuada, tiene que ser totalmente acordada con los diferentes sectores que están sentándose a dialogar con el gobierno, porque si no vamos a tener otra vez un proceso conflictivo al momento en que se anuncien las medidas. Por ejemplo, podría ser que la salida de la ministra de Inclusión Económica y Social en este momento también sea un mensaje medio, digamos, medio decidor del momento, ¿no? ¿Qué va a pasar con los proyectos sociales? ¿Qué va a pasar con los recursos para la política social? Y Berenice Cordero ha sido siempre una funcionaria que ha estado muy pendiente de que se cumplan los objetivos en esa materia, ¿no? Que se cumplan los objetivos del proyecto social. Acá nos escribe el economista Juan Pablo Jaramillo, gracias. Él sí es economista. No es cierto que la gasolina super es utilizada por vehículos costosos y el extra no. Eso depende de las características del vehículo. Cuando subió el precio de la gasolina super, cayó su consumo y hubo un aumento del consumo de la gasolina extra. No hubo una disminución del gasto en subsidios. Y el gasto en arriendo no paga IVA, sí, ya nos aclararon aquello. Siempre que sea para vivienda. Los comerciales sí paga IVA. Esa precisión también es interesante. El arriendo para el comercio sí paga IVA. Gracias. Gracias al economista Juan Pablo Jaramillo. Y eso implica un impacto también para la persona. Por supuesto. Aquí tenemos nosotros la seña de la tienda, ¿no? ¿Qué le tocó hacer a ella? Cambiarse de local. Cambiarse de local, porque ya el costo era muy alto. Entonces, si le subían el IVA... Claro. O sea, es que las medidas en realidad van a terminar afectando, o sea, una u otra. O sea, el subsidio o el incremento del IVA. Finalmente van a terminar afectando al bolsillo. O sea, Sí. es indudable de que eso va a pasar. Oye, los oyentes están pilas. La economista María Soledad Barrera también nos escribe y nos aclara el tema del IVA para arriendo. Para arriendo de vivienda no paga IVA, para arriendo de oficinas o locales comerciales sí paga IVA. Gracias. Esa precisión a propósito de nuestro comentario. Lo de Berenice Cordero, digamos, sí me toma por sorpresa, pero me pongo a reflexionar y digo, analizo un poquito las dos últimas ocasiones que Berenice Cordero en su condición de ministra estuvo aquí en estos micrófonos. Ella siempre muy asequible a venir a este espacio y muy asequible además a aceptar las preguntas de quienes hacemos este noticiero. Procuramos hacer las preguntas que hay que hacer. No somos perfectos, pero siempre se quedarán temas en el tintero, pero procuramos hacerlo con mucha frontalidad. Lo hicimos con Berenice Cordero y ella obviamente contestándolas. Y yo creo que en las dos últimas veces que vino acá, yo le sentí muy sincera en algunos aspectos y creo que tras bastidores, incluso discrepando con algunas de las políticas económicas del gobierno. O sea, es una lectura que yo tengo. Me quedó eso de la última entrevista que vino, sobre todo con Tertulio, la semana pasada. No la sentí
totalmente de acuerdo con las medidas económicas y creo que eso termina por provocar su decisión de renunciar. Entiendo que ella renuncia. La carta de renuncia que ayer se difundió, que es pública, habla de renuncia irrevocable. Entiendo que ella fue quien presenta la renuncia y decide separarse del gobierno. Se ha mencionado que ella renuncia por, digamos, hay una serie de cosas que se han especulado, que ella se va porque habrá un recorte en el gasto social en el presupuesto para el próximo año, porque las medidas económicas se vienen en los próximos días. Ayer mucho se especuló respecto a que supuestamente a partir de hoy otra vez iban a elevar los precios de los combustibles. El gobierno tuvo que salir a aclarar a través de un comunicado que no es verdad. Pero como estamos en el imperio de las noticias falsas, ayer se difundió de forma agresiva a través de mensajes de texto, de mensajes de WhatsApp, que supuestamente hoy se iban a incrementar otra vez el precio de los combustibles. Entonces el gobierno aclaró que no era así. Va a haber una medida, va a haber una decisión. No sé qué día se va a anunciar esa decisión. Se dice que será la próxima semana. Hoy, supuestamente, veamos si eso ocurre, va a llegar el proyecto de reforma tributaria a la Asamblea. No sabemos su contenido. No sabemos su contenido. Así que es muy difícil especular sobre aquello. La única certeza que ha dado el gobierno es que en el proyecto no se va a incorporar el aumento de 3 puntos del IVA. La reforma laboral finalmente queda en suspenso. No va a haber reforma laboral por el momento. Será en los próximos días también el proyecto de la Pero Asamblea. yo creo que era muy previsible que la reforma laboral no se envía. Pero te das cuenta que sea como sea, el mensaje termina siendo contradictorio, porque, a ver, la eliminación del ISD, ¿a quién beneficia? ¿Tú sacas dinero al exterior? No, pues. Yo no saco dinero al exterior. Muchos de quienes nos escuchan tampoco creo que saquen dinero al exterior. ¿Quién saca dinero al exterior? No, pues quien tiene grandes capitales. Ya, y si tanto les preocupa la dolarización, porque uno de los argumentos, ese fue otro argumento. A ver, uno era el tema del contrabando, otro era el tema ambiental y otro era el tema de sostener la dolarización. Ahí yo encuentro una contradicción muy, muy fuerte, porque si tú lo que quieres es sostener la dolarización, lo que necesitas es tener más dólares que ingresan al país. Pero si estás eliminando gradualmente el impuesto a la salida de divisas, lo que estás prácticamente haciendo es incentivando a que los grandes concentradores del capital, que son creo que el 1% de la población en este país, y eso es chistoso, ¿no? Porque cuando a los indígenas les decían estas semanas que esos representan solo el 7% de la población. Bueno, ayer Fernando Carrión dijo, son economistas vinculados al FMI los que están tomando estas decisiones. ¿Esos a quién representan? ¿A qué porcentaje? ¿A qué porcentaje representan esos? No Yo son creo los que de las tomas de decisiones. Yo creo ¿Al que no 1%? llega ni al 1%. Claro, pues. entonces el 1% de la población, que es la que concentra el grueso del capital, claro que está emocionada en que te eliminen el impuesto a la salida de divisas, porque así me puedo llevar el dinero a Panamá, a Belice, a las Islas Mazor o a donde a mí me dé la gana. Y eso que a quién termina afectándole, termina afectándole al país. En los últimos años tuviste un récord de 30.000 millones de dólares de dinero que se fue del Ecuador hacia otros destinos. Habría que preguntarse también, con la vigencia de la ley de fomento productivo, cuánto de beneficio llegaron al país durante la vigencia de este proyecto de ley. Entonces, yo tampoco es que me como de todo el cuento cuando te dicen lo que estamos haciendo es buscando la mejor forma de no afectar a las clases más necesitadas. Porque acá lo que estás viendo es que hay más bien una política que se enfoca en beneficiar a quienes hoy más tienen, ¿no? Porque es indudable. Y la pregunta era válida, sí. ¿Qué te afecta más, el incremento del IVA o la subida de los combustibles? Te afectan las dos. No sabemos si por igual, dos, sí, pero las dos te afectan. Cualquiera de las dos. Las dos te afectan, entonces... Claro, tú sostienes que afecta más el IVA. Sí, esa te podría generar una discusión en torno a ese tema. ¿Yo por qué te digo eso? Porque el nivel de consumo va a bajar. Sí, desde luego. El nivel de consumo va a bajar. O sea, alguien decía en ese momento, vas a dejar de consumir las cosas que sí te cuestan y que entonces solo consumo lo que esté en la canasta básica. No, pues, no, es así.
Es así. Lo del auto, o sea, para trabajar, para salir a trabajar, vas a tener que llenar el tanque del auto, vas a tener que llenar el tanque del auto con el alza del combustible. Oye, te va a afectar, te va a afectar. Tú has tocado un tema en la recta final de esta tertulia. Alertamos en segundos, estará Pablo Dávalos con nosotros. Tú has tocado el tema de que a quién perjudican o benefician las medidas. Digo, si la intención era no golpear los bolsillos de las clases populares, de verdad, si esa era la intención, ¿por qué la medida no se meditó y no se socializó? O sea, ese es mi punto. Ese es mi punto. Porque como yo dije en algún momento, en los 11 días precedentes donde estuvimos en convulsión y en varias de las entrevistas y programas especiales que yo he tenido, nos gusta o no, tenemos un gobierno y el gobierno es elegido para gobernar. Y el gobierno, con un presidente, toma las decisiones. Es así, así funciona en toda parte, en todo lado. Aquí y en otros países. Así funciona. Tú eliges un gobierno y eliges un presidente para que gobierne y tome decisiones. Sí. Pero hay decisiones de la política, en el mundo de la política y de la economía, hay decisiones que van a generar un impacto mucho más fuerte que otras decisiones. Y esas decisiones necesariamente tienen que ser socializadas con los mandantes, con el pueblo ecuatoriano. La decisión de eliminar los subsidios a los combustibles y liberar su precio, adoptada con base en el decreto ejecutivo 883, no fue una decisión socializada. No fue una decisión socializada y yo estoy convencido, no es una decisión contenida en un plan estructural. No lo es. Porque si tú aumentas los precios de los combustibles, ese es el efecto directo. Eliminas los subsidios, liberas los precios y aumentan los precios y no focalizas determinados segmentos del consumo de esos combustibles, vas a afectar a un sector importante. En este caso, a las clases populares. Señores, es así. Yo ratifico, desde mi punto de vista, la medida fue netamente fiscal. Netamente fiscal. Ahora, hay dos temas ¿Cuál adicionales. es el plan? Yo quisiera conocerlo. Hay dos temas adicionales. Uno que nos dijo acá Ramiro Aguilar. ¿Cómo tomas esta decisión en octubre? Cuando en los días siguientes vas a tener que enviar la proforma presupuestaria para 2020 a la Asamblea. Estás hablando de un déficit que te lo creaste tú mismo en la planificación del presupuesto un año antes. Claro. Aquí Héctor Muñoz que nos dijo que en el presupuesto, en la proforma del año anterior, se incluía un rubro de $1.000 millones por la concesión de empresas públicas. Eran $1.000 millones que yo presumía que iba a tener. Entonces yo solito me generé ese hueco de $1.000 millones. Como no concesioné, no se concesionó nada. No tengo los $1.000 millones. No Entonces yo mismo me encargué de planificar mal. No se concesionó nada. Ya. Eso por un lado. Por un lado es el hecho de que hoy estamos hablando de un déficit que además ha sido en parte creado por el actual régimen. Por este detalle. Que no me lo estoy inventando yo, lo dijo Ramiro Aguilar y lo dijo Héctor Muñoz de Suma. No es ni correísta, ni comunista, ni nada por el estilo. Héctor Muñoz es de Suma. Y por otro lado, tú tienes que este presidente, Moreno, llegó con un plan de gobierno. Nos guste o no, llegó con un plan de gobierno, que no es el que se está implementando. No es el que se está implementando. En el plan de gobierno, en el programa Plan Toda una Vida y no sé qué, ahí nunca se habló de ir al FMI, de revisar el tema de los subsidios y cosas por el estilo. Sí. Para la reflexión. Un par de mensajes adicionales. Al cerrar, Fabián Tapia nos dice, están hablando del ambiente y de los subsidios innecesarios y de falta de dinero para pagos del fisco. Entonces, ¿por qué aplaudieron con bombos y platillos la derogatoria del impuesto verde? Impulsada por el asambleísta Fabricio Villamar, nos dice un oyente. Pero no se refiere a nosotros. No se refiere a nosotros. Se refiere, digamos, a quienes respaldaron esa medida, porque nosotros no aplaudimos esa medida. O sea, además, ¿cuánto obtienes de ahí? O sea, ¿qué ganaste? Era una medida populista, demagógica. ¿A cuánta gente beneficiaste ahí? Sí, pues a los que tienen carros de alta gama, ¿no? Claro, a los que tienen carros, bueno, no tampoco de alta gama, porque los autos clásicos también tenían que pagar un monto súper alto porque son los que más combustible queman, pero ¿cuánta gente se benefició ahí? No creo que haya sido la gran mayoría de ecuatorianos que
que se beneficiaron con la derogatoria del impuesto. Sí, así es, así termina siendo. Bueno, gracias a Interacción, ratificar a los oyentes en Quito por un problema técnico, no estamos saliendo al aire en nuestra señal abierta, sí estamos en Facebook Live, estamos en www.radiomajestad.com, estamos en Santo Domingo por Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet, estamos con nuestra frecuencia en señal abierta en Manabí 88.5, en Esmeraldas 97.5, digamos, para evitar suspicacias, ¿no? Lo de Quito es un tema puntual, de lo contrario no estuviésemos al aire. Gracias por la preocupación de los oyentes, no se desenganchen, tras la pausa cortísima vendrá Pablo Dávalos a conversar aquí en A Primera Hora.